Bienvenidos a Archivos Aether. Les traigo otro video donde les expongo lo oculto. Porque entonces estoy mostrando en pantalla un libro que ya es un clásico de la alta magia, de la alquimia, de la magia hermética y magia cabalística. Un libro que ustedes deberían tener y si no lo tienen se lo recomiendo. Yo personalmente tengo los 4 tomos en físico. Ya lo he expuesto en la comunidad de YouTube para todos ustedes. Entonces, están viendo en pantalla un capítulo de este libro que habla sobre la alquimia y el procedimiento alquímico explícito. Primero vamos a dejar en claro que la mayoría de las personas piensan que la alquimia básicamente es algo del pasado, de la antigüedad y una transición hacia la química, como una especie de química primitiva. En segunda instancia, para el buscador, el ocultista, la alquimia lo comprende luego de una manera espiritual, psicológica, ignorando los procedimientos y técnicas que existen dentro del arte alquímico. Entonces observamos a las sociedades secretas o sociedades discretas, escuelas del esoterismo, escuelas de misterio. Entonces, este documento precisamente es un material de la Golden Dawn y está dentro de los documentos que consideraríamos rosacruces, pero también de alquimia hermética, que básicamente el hermetismo, una de sus ramas fundamentales, es la alquimia. Ustedes van a poder comprender que entonces la alquimia es un proceso litúrgico, ceremonial, como aparece en el Mutus Liber, el libro mudo, un libro clásico de la alquimia. Los alquimistas tenían verdaderas experiencias místicas a la hora de trabajar con los instrumentos de laboratorio. Es como que entonces los procesos alquímicos e instrumentos que se utilizaban para hacer estos procesos tengan un simbolismo trascendente. Ustedes están viendo en pantalla una imagen ahora del Mutus Liber, donde ustedes pueden ver el huevo filosófico y Hermes proyectado. Los alquimistas tienen esta visión espiritual mientras están trabajando con la materia prima. Entonces, las experiencias, la manera de entender la realidad también que tenían los alquimistas en ese momento era muy diferente a la forma de ver la química actual y sobre todo entonces la alquimia en la mayoría de los buscadores. Porque no todos van a ser capaces de entender la profundidad clarividente y las visiones místicas que entonces tenían los alquimistas en ese momento. Era otra manera de ver el mundo, era una cosmovisión diferente, que de hecho esta cosmovisión está muy unida a la cosmovisión hermética, que ahí está el punto fundamental. Entonces voy a comenzar a leer y voy a ir analizando ciertos puntos para que ustedes puedan ir comprendiendo de qué va todo esto de las técnicas alquímicas rosacruces, porque esta es una técnica de alquimia completamente rosacruz en su tradición hermética. La cucurbita o el alambique, el alquimista, los procesos y las fuerzas empleadas, la materia a transmutar. La selección de la materia a transmutar, formación, limpieza y disposición de todos los recipientes necesarios, materiales, etc., para el desarrollo del proceso. Invocación general, instando las fuerzas supremas a la acción, colocación de la materia dentro de la cucurbita o huevo filosófico, e invocación de una fuerza ciega para que actúe dentro de la oscuridad y silencio. Entonces, cuando ustedes empiezan a ver que en el proceso alquímico se hacen invocaciones, esto ya se empieza a acercar a una tradición que tiene que ver con algo litúrgico, teúrgico, ceremonial, pero también en relación a la magia, porque entonces la magia hermética utiliza los mismos principios, ¿ya? Ahí está lo importante, utiliza los mismos principios que la alquimia. Voy a hacer un paréntesis y voy a decir que evidentemente esto se enseña en la escuela Aetheorus a los alumnos. Así que en las clases de alquimia yo enseño esto más en profundidad, enseñando las técnicas y los conceptos fundamentales para que ustedes comprendan de qué va realmente la alquimia rosacruz, la alquimia hermética. Luego dice, el principio del proceso actual,
la regulación y restricción del grado apropiado de calor y humedad a emplear en el trabajo, la primera evocación seguida de la primera destilación, nuevamente una evocación dentro de una técnica alquímica para que ustedes se vayan dando cuenta del aspecto ceremonial. Más abajo se pone mejor esto, porque más abajo dice: habiendo sido herméticamente sellada la cucurbita o huevo filosófico, el alquimista anuncia en voz alta que está preparado para la invocación de las fuerzas necesarias para realizar el trabajo. La materia debe entonces colocarse sobre un altar que contenga a los elementos y a las 4 armas. Estamos hablando de las armas mágicas. Sobre el triángulo blanco y sobre una tablilla parpadeante. Cuando se refiere acá a parpadeante, hace referencia a una técnica mágica que utilizamos en Golden Dawn, que entonces se desarrolla con técnicas de colores, con organizaciones de colores, que entonces en los talismanes van a funcionar mejor como atractores, estas técnicas de colores, y los colores están presentes en la alquimia, en los procesos alquímicos. Recordemos el nigredo, el albedo, el rubedo, la citrinita. Yo ya he hablado de las tablillas parpadeantes en relación a la clarividencia y los colores complementarios, pero reitero, toda esta teoría está dentro del material que se estudia en la escuela Aetheorus. Así que ustedes, cuando entran a estudiar magia conmigo, reciben todo este conocimiento. De igual manera, en otros videos voy a seguir hablando sobre la técnica de las tablillas parpadeantes y las técnicas de las escalas de colores que utilizamos en Golden Dawn en relación al árbol de la vida y las técnicas mágicas, porque en el fondo el conocimiento de las tablillas parpadeantes va a llevar que el mago desarrolle más su clarividencia, pero también que se relacione mucho más profundamente con la luz astral. También pueden ver que se utiliza un altar, en este caso igual que en la magia, hay un aspecto litúrgico, como les he venido reiterando, bastante evidente. Entonces ustedes van a comprender que la alquimia tiene todo que ver con los principios herméticos, con la cábala y cómo ésta se trabaja ceremonialmente. Luego, más adelante dice: la recitación en voz alta de la invocación de las fuerzas generales necesarias correspondientes al tipo de trabajo alquímico a realizar, el conjuro de las fuerzas necesarias para que actúen en la cucurbita en el trabajo requerido, el trazar en el aire por encima de ella, con las armas apropiadas, las figuras lineales necesarias, signos, sigilos y similares. En este caso, los que están familiarizados con la magia, y sobre todo los alumnos de Aetheorus, que trazan estos signos, sellos, diferentes símbolos, que son en el fondo receptáculos, no son solamente símbolos en este caso que significan algo a nivel psicológico o filosófico, sino que son receptáculos vibracionales que sirven para contener a las fuerzas que se invocan en el ritual, pero también evidentemente son vínculos, como diría Giordano Bruno. Luego el alquimista dice: así pues, ayúdame, oh Señor del universo, y mi propia alma superior. Luego elevar la cucurbita en el aire con ambas manos diciendo: despertad aquí la acción, oh vosotras, fuerzas de la luz divina. Como ustedes se fijan, esto es un ritual. En este caso, esta visión de lo ceremonial con la alquimia es la alquimia Rosacruz, es la alquimia de las sociedades secretas o discretas, para que ustedes la empiecen a conocer. Más adelante se habla de diferentes procesos alquímicos y llega a un punto donde se empieza a trabajar con planetas. Se hacen diferentes invocaciones a planetas en el transcurso de un tiempo determinado. Es decir, que el alquimista hace invocaciones planetarias en ciclos, en este caso de un tiempo determinado,
específico en el ritual. Aquí hay un gran cuestionamiento, porque entonces es lo que yo vengo tratando en diferentes videos, que es que en una visión hermética de verdad, iniciática, en este caso el proceso alquímico que está muy relacionado a los planetas, tiene que ver también con un desarrollo de conciencia en el iniciado. Porque si entonces se convierte en un pagano que necesita continuamente invocar un planeta, como sucede en los fanáticos de la magia planetaria, no están haciendo ese desarrollo iniciático, yendo a transmutar ese karma astral. Ustedes pueden ver acá que hay diferentes invocaciones a los planetas, la cual entonces se va a imprimir su fuerza en la materia prima. Pero la materia prima es el adepto mismo, es el alquimista. La materia prima está en el ser mismo. Es por eso que también se dice que los planetas están dentro del ser. Entonces tenemos un proceso mucho más serio en el desarrollo iniciático cuando se trabaja con planetas y signos zodiacales, y que es un desarrollo iniciático verdadero, que también es un desarrollo de la conciencia, que eso es lo importante también. Y no una visión pagana, entonces, incluso materialista, y no de causa, de cuerpo causal, de astro mental superior, de Nechamá, es como debería ser, de Nechamá, de astro mental superior, versus entonces una visión pagana, ya de los fanáticos entonces de la magia planetaria y ciertos procedimientos mágicos, que en el fondo lo importante también es cómo el individuo desarrolla su conciencia, y esto demuestra en las sociedades secretas, también llamadas sociedades discretas, que el desarrollo iniciático de esta manera es mucho más profundo para el adepto, para la persona que está desarrollando su conciencia. Entonces, como mago, me parece muy relevante hablar de este tema, sobre todo por la profundidad teórica que esto significa, porque al fin y al cabo, recuerden que en la escuela de Theorus, ya más allá de un video, en este caso en YouTube, en la escuela de Theorus, los alumnos aprenden todas estas técnicas mágicas, alquímicas, y entonces tenemos todo un compendio increíble de conocimiento que ustedes van a poder acceder. Depende de ustedes cambiar su vida. Bueno, esto era lo que les quería mostrar. Espero les sea de su utilidad y entonces lleguen a comprender lo que es realmente la alquimia y su trabajo. Les habló Pascal de Archivos Aether. Hasta la próxima. Archivos.